Vamos un poco justillos de tiempo, vamos a decirlo así. A las 8:30 tiene que estar Aníbal al final del paseo, ya sabes que ha coincidido, ha sido imposible hacerlo de otra forma, cantando su canción, entonces vamos a ajustarlo un poquillo a los revistas. Y comienzo hablando de Joseba, que va a presentar su libro, tras la fecha de Federico, que, bueno, a mí me parece especialmente interesante porque nos da una perspectiva social de Lorca que es especialmente interesante que remarquemos. Por aquella historia que se hace tristemente frecuente ya, de que tanto a Lorca como a tantos otros nos mataron por rencillas, por cuestiones familiares, despojarlo de su compromiso social es una manera de justificar su asesinato y no podemos permitirlo. Es importante que hoy, aparte de escuchar el flamenco, como lo vamos a escuchar, y aparte de las poesías que se van a respetar en el paseo, que hagamos hincapié en el compromiso social de Lorca, que es importante. Yo había pensado que, como Joseba es una persona muy querida de muchas personas, que por ejemplo Luis nos dijera algunas palabras de él y sirviera de presentación. A continuación, ya damos la palabra a Joseba para que nos hable de su libro y todo lo que os parezca interesante preguntarle, y terminaremos con la presentación del videoclip del cantautor Aníbal Chaca, que ha venido desde Asturias. En principio nosotros pensábamos presentar el videoclip, que nos ha tenido, porque le hacía especial ilusión que lo presentáramos hoy. Sabéis que es el videoclip de una canción que era compuesto al maestro Círculo Galindo, asesinado también tal día como hoy, en el día que Federico. Y en principio vamos a presentar el videoclip, pero resulta que ha sido posible que lo haga aquí hoy. Entonces presentaremos el videoclip, pero también lo vaya a conocer. Y si tenemos tiempo, cantará alguna canción también aquí, aunque luego os invito si podéis escucharlo al final del paseo. Así que Luis, todo tuyo. Bueno. Hola, buenas tardes. Bueno, pues me dice María, te presento un poco, que es amigo tuyo, que lo conoces hace un montón de años. Bueno, pues yo llevo viniendo por aquí pues 18 o 20 años, más bien 20 de 18. Y bueno, muy interesante porque él vino la primera noche al Barranco de Mina, donde estábamos todos, y ya sabéis que aquello es un poco espontáneo, unos bailan, otros cantan, otros recitan. Y Joseba, me acuerdo que me dice, pero yo puedo recitar una poesía, puedes hacer lo que te parezca bien, lo que te dé la gana. Y recitó una poesía muy bonita que todavía recuerdo, y ya pues no dejo de venir todos los veranos. Recuerdo cuando yo recorrí la parte norte de Navarra, que me estaban esperando, me invitó amablemente a una comida, estuvimos charlando de temas muy interesantes, y bueno, Joseba, bueno, ya sabéis que él es de Pamplona, nació en el año 79, tiene varios libros, todos muy interesantes, él ha escrito muchos artículos en El País, en diversos periódicos. Y es verdad que ya de alguna manera todos los que somos o nos consideramos lorquianos, pues metemos a Joseba en el saco, metemos en el saco de los lorquianos. Y entonces, pues que venga todos los años continuamente a visitarnos, para nosotros es una alegría inmensa, y porque además es un hombre muy cercano, muy cariñoso, y bueno, poco esa es su biografía. Yo no me quiero extender para que él nos explique los intríngulis de su libro, del autor, y bueno, deciros un poco más, sí, no me quedo sin comentar. Cuando yo estuve por Navarra, pues naturalmente, aunque personalmente no pude, estuve en Sartaguda. Sartaguda es un pueblo del centro de la provincia de Navarra, donde ese pueblo se denomina el pueblo de las viudas, porque de ese pueblo fusilaron a 56 personas, pero además se intervino muy directamente en recuperar esa memoria y en hacer el memorial, que yo tuve la oportunidad y la suerte de visitar. De ese pueblo es un pueblo muy pequeño, un pueblo como Vina, 1000 habitantes. Y el hecho de fusilar a 56 personas en un pueblo de 1000 habitantes, pues imaginaron la tragedia. Pero además recogieron nombres, en esa memoria están los nombres y apellidos de los 3.000, me recordaba que 3.400, los 3.400 personas fusiladas en la provincia de Navarra, la comunidad de Navarra. Y entonces ese memorial es muy bonito, está en un parque estupendo, un nombre y apellido de cada uno de ellos. Y ya cuando él venía por Vina, a mí me sonaba que Sartaguda era un pueblo de Navarra que tenía un memorial, es diferente al Barranco de Vina, algo diferente, pero al fin y al cabo
es un pueblo que supo, que luchó con Diputación, con los foros, con el Parlamento Navarro para conseguir un memorial que es una auténtica maravilla. Y de alguna manera, no sé, algún día incluso habrá que pensar en, bueno, eso de hermanamiento ya casi que no se lleva, pero sí en un intercambio cultural del pueblo de Sartabura en Navarra. Y poco más, nos explica su libro, pues bueno, para extendernos en un montón de artículos que ha escrito. Bueno, sé perfectamente que cada uno de sus libros le ha llevado un montón de tiempo de investigación, de una labor encomiable y además que tiene mucha tarea. Y poco más, porque además luego también después de la presentación del libro supongo que tendremos toda la oportunidad de preguntarle, de que tenga alguna curiosidad, que tenga alguna cuestión, cualquier mejor que él para que nos responda. Otra cuestión que se lo digo al alcalde que está aquí, a la concejala, a las dos concejalas, que bueno, no sé, algún día habrá que nombrar lo digo privilegio de vida, o en acogida, o alguna cuestión habrá que hacer con Joseba. Pues nada, muchísimas gracias y ya dar paso a Joseba que nos explique lo que crea oportuno. Bueno, pues la verdad que con el libro he estado ya en casi 40 sitios, ¿no? Pero ninguno tan especial como este, ¿no? Venía en el coche, ya uno cuando da tantas charlas, pues ya casi no se pone nervioso, ¿no? Pero con este, pues no es una situación fácil, primero porque domináis el tema, entonces hay que procurar decir cosas solventes, ¿no? E investigar bien. Y en segundo lugar, pues como decía Luis, porque llevo ya 20 años conociéndoos y recitando con Curro en el Barranco. Quería pediros disculpas porque no está él, está enfermo, no puede venir. Después, al acto del Barranco de las 2 de la mañana tampoco va a ir. Entonces, bueno, pues quería pedir disculpas. Estuvimos ayer justo con él y bueno, pues estaba bastante triste de que no pudiera venir. En fin, veo a un montón de amigos, un montón de amigas, entonces la verdad que estoy muy contento de presentar el libro. Ana ha comentado algunos de los hechos más importantes que a mí me impulsan a escribir el libro, ¿no? Y es sobre todo que el franquismo impuso 2 grandes mitos que son los que han llegado a nuestros días y que creo además que son 2 grandes mitos que han hecho muchísimo daño a la memoria democrática de nuestro país. El primer mito es la supuesta existencia de 2 bandos igualmente mortíferos e igualmente responsables. Eso es una idea muy común en la sociedad española, que yo creo que tenemos que contrarrestar. Y el segundo gran mito, que a mí me molesta especialmente, es el mito de los asesinados por envidia, los asesinados por problemas de linde. No es verdad, no se asesinó por envidia. Si eso fuera verdad, alguien de derecha se hubiera muerto en la retaguardia franquista, ¿no? Pero qué casualidad que siempre la envidia apuntaba a la gente de izquierdas, ¿no? Yo creo que el franquismo desideologizó, intentó quitarle hierro político a lo que fue una persecución evidente, ¿no? Por eso los maestros, por ejemplo, fueron una de las profesiones más castigadas por el franquismo, ¿no? Y por eso Queipo de Llano decía en la radio, Puente Genil, Utrera, id preparando sepulturas. Id preparando sepulturas, ¿no? Ahí no hay nada de envidia, ¿no? Todo lo contrario. Entonces, Lorca, yo creo que ha sido también víctima de ese doble olvido, ¿no? El olvido del cuerpo y de la memoria, y el segundo olvido, que es ubicarlo en un terreno neutral, en el que no había compromiso y en el que se supone que lo habían matado pues, unos seres envidiosos de su pueblo porque envidiaban a su padre, ¿no? El libro intenta corregir o intenta aportar algo de luz sobre eso, ¿no? Porque es verdad que Federico García Lorca no fue militante de un partido político como lo pudo ser Rafael Alberti o Miguel Hernández, pero él fue militante de las causas sociales más interesantes de la época republicana, ¿no? A mí una de las cuestiones como republicano que más me gusta, que más me impactan de aquel periodo son las misiones pedagógicas, ¿no? El intento del gobierno de la República para acercar la cultura
a las clases populares, ¿no? Por eso, por ejemplo, las misiones pedagógicas puso en marcha un teatro, también pusieron unos guiñoles, pero también, esta es una foto que a mí me suele gustar mucho destacarla, copió el Gobierno de la República 17 cuadros del Prado para llevarlos por los pueblos. Y hay una imagen, a mí me gusta muchísimo, de unas mujeres vestidas de negro y pobres de un pueblo pequeñito de Segovia viendo las hilanderas de Velázquez. Esas mujeres jamás, nunca podían haber tenido el derecho de ver ese cuadro si no hubiera sido porque el Gobierno de la República acercó esos cuadros a esos pueblos, ¿no? En ese contexto, Federico García Lorca pone en marcha los actores de la barraca, que eran 31 actores y 8 actrices, y se recorren 64 pueblos y ciudades de toda España, llevando el teatro clásico español a la gente sencilla y a los pueblos más alejados. Solo una visión política es capaz de comprometerse así con los desheredados, ¿no? Con los pobres. Lorca, cuando empieza con los actores de la barraca, que de eso va sobre todo el libro, ya está consolidado, es en el año 32 y 33, ¿no? Él ya era un hombre famoso, ¿no? Y utiliza los veranos, el tiempo libre, para llevar el teatro, como digo, a los pueblos más pequeños. He conseguido, esta labor de investigación que decía Luis, acceder a la versión de Fuentevejuna que ponían en escena los actores de la barraca, ¿no? Ya sabéis cómo es Fuentevejuna, ¿no? Que todo el pueblo se une contra el comendador y al final de todo es los reyes católicos quienes avalan esa rebeldía del pueblo. En la versión de Federico García Lorca no hay reyes, no existen. O sea, la última escena de la versión de Federico García Lorca es el pueblo, nada más. No hay un poder por encima del pueblo, ¿no? Fijaros qué compromiso más evidente en aquella época, ¿no? Yo creo que además utilizo algunas de las entrevistas que Federico García Lorca da a un montón de periodistas. En concreto hay una entrevista muy interesante que concede a Pablo Suero, que era de origen republicano español, en el año 34 en Argentina, y le pregunta a Pablo Suero cómo está yendo esto de los actores de la barraca. Federico García Lorca dice: claro que le gusta al público que también me gusta a mí, a obreros, a gente sencilla de los pueblos, hasta los más chicos y estudiantes y gentes que trabajan y estudian, a los señoritos y a los elegantes sin nada dentro. A esos no les gusta mucho, ni nos importa a nosotros. Van a vernos y salen luego comentando: pues no trabajan mal, ni se enteran, ni saben lo que es el gran teatro español, y luego se dicen católicos y monárquicos y se quedan tan tranquilos. Donde más me gusta trabajar es en los pueblos. De pronto ver a un aldeano que se queda admirado ante un romance de Lope y no puede contenerse y exclama: qué bien se expresa. Veros la crítica social que hay en este parrafito de la entrevista de Federico García Lorca a Pablo Suero. Y yo creo que las entrevistas es desde luego un foco muy importante de reflexión, ¿no? Porque además de este compromiso político y cultural con los actores de la barraca, yo creo que también tenemos que ser capaces de darnos cuenta de que la mujer en la obra, en la vida, en la cosmovisión de Federico García Lorca siempre es el centro de la rebeldía, ¿no? Siempre es el centro del cambio, ¿no? Bodas de sangre, ella se escapa con el amante frente al convencionalismo de la madre y del padre del otro, ¿no? En fin, en Yerma habla de todo este tipo de cosas. Mariana Pineda, ¿no? Claro, a mí una de las cosas que más me impresionan de Federico García Lorca es la capacidad que él tuvo de estar en el centro mismo de la actualidad, ¿no? Mariana Pineda lo escribe Federico García Lorca en 1923, en la dictadura de Miguel Primo de Rivera, ¿no? Se atreve con una obra tan explícita como esa, pero en el año 29, como sabéis de sobra vosotros, está él en Poeta de Nueva York, que es cuando hace crack la bolsa de Nueva York. Él está en un hotel mirando al río Hudson y ve cómo los negros se están suicidando muertos de pena y de pobreza. Eso él lo está viendo, ¿no? Y luego sale esa gran obra anticapitalista que es Poeta de Nueva York. Entonces, las mujeres siempre
han formado parte de ese centro de rebeldía en el mundo de Federico García Lorca y me parece que es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Claro, la intensidad de Federico García Lorca en Bodas de Sangre cuando dice que la culpa no es mía, que la culpa es de la tierra y de ese olor que te sale de los pechos y de las trenzas, ¿no? Claro, en esa frase, qué intensidad, qué capacidad tenía Federico García Lorca. Jorge Guillén decía de Federico García Lorca que tenía sentido del prójimo. Qué bonito, ¿no? Que de uno digan que tiene sentido del prójimo, ¿no? Y efectivamente yo creo que Lorca, ya sé que es utópico, pero me parece que es una persona especialmente sensible y que capta muy bien todo ese sufrimiento, ¿no? El 16 de julio, Federico García Lorca iba andando por Madrid, por las calles de Madrid, con su amigo Eduardo, y le dice Federico: Eduardo, estos campos se van a llenar de muertos. Como él ya estaba oliendo que todo el desastre iba a ocurrir, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que en la experiencia y en el ejemplo de los actores de la barraca, a mi juicio, se condensa muy bien todo ese discurso más comprometido de Federico García Lorca. En todos los pueblos, en casi todos los pueblos donde Federico acudió, tuvo muchísimo éxito, salvo en dos. En Estella, mi tierra, los carlistas vieron los camiones con los anagramas de la República y apedrearon los camiones, y eso generó un impacto muy fuerte en el propio Federico, que además hace referencia a ese apedreamiento de los carlistas, y en Soria, donde también la Fuerza Armada le tiene que proteger porque un grupo de falangistas jóvenes le intentaron pegar, ¿no? Pero en el resto de sitios, yo he estado leyendo el ABC republicano de aquella época, el Heraldo de Aragón, todos los periódicos de aquella época, y la verdad es que tiene un gran éxito. Más, curiosamente, Federico improvisaba muchísimo, no le pegaba nada hacer esto, pero Federico no avisaba al pueblo cuando llegaba. O sea, él llegaba, iba al ayuntamiento de repente, pedía permiso para ubicar el escenario, a veces le decían en la Plaza de Toros, normalmente en la Plaza Mayor, y ahí montaban el teatro, y él ponía una condición: que fuera gratis. Que fuera gratis. En aquella época, si había que pagar, pues eso sí que era una brecha de clase, ¿no? La gente pobre no podía pagar por el teatro, entonces ellos decían que tenía que ser gratis, y ya sabéis que el mono azul del taller, el mono azul del obrero, el mono azul del agricultor, era la vestimenta que llevaban en aquella época Federico García Lorca y todos los suyos. En otros sitios suelo hablar de la muerte, del asesinato, pero aquí no hace falta que hable de todo eso, de cómo terminó Federico y los dos banderilleros anarquistas y Dios Coro, el maestro, ¿no? Pero yo sí que voy a plantear varias reflexiones en torno a la memoria histórica y cómo lo hemos tratado en este país, ¿no? Muchas veces los que hemos trabajado en asociaciones de memoria histórica hemos dicho que la verdad es un derecho, ¿no? Y yo creo que más que eso, la verdad es una cualidad de la convivencia, ¿no? Es difícil convivir si no hay verdad, es difícil convivir si no hay verdad. Yo creo que uno de los errores precisamente de la transición fue este, ¿no? Creer que la reconciliación estaba por encima de la justicia, como si una cosa no fuera parte de la otra. Se nos vendió la idea de la convivencia, de la reconciliación, y se les dijo a las víctimas: no reclaméis, ¿no? Por ese valor superior de la reconciliación. Y eso es un error, porque enseguida los fantasmas del pasado aparecen, aunque no lo queramos, Hay muchas veces que algunos grupos de derechas dicen que nuestros abuelos pactaron el silencio, ¿no? O el olvido, ¿no? Abuelos pactaron el olvido, pero no fue eso, ¿no? Yo creo que nuestros abuelos pactaron no hablar, no el olvido, que no es lo mismo, Uno no puede olvidar a su padre que está tirado en la cuneta, eso es una ingenuidad. Yo creo que además hay veces que los que hemos actuado en las asociaciones de memoria histórica hemos cometido otra ingenuidad, ¿no? Que es, la habréis oído mil veces decir, para no repetir errores o para no caer otra vez en la misma piedra, tenemos que recordar. Pero eso es una ingenuidad. Eso solo no hace falta, no es suficiente eso. No es suficiente. Los serbios conocían perfectamente lo que había hecho Hitler en Yugoslavia.
pero repiten Srebrenica y matan a 8.000 personas y los meten en una fosa común, ¿no? Para no repetir errores del pasado, hace falta recuerdo, pero hace falta valores también, ¿no? En todos los conflictos del mundo, la gran preocupación siempre es la garantía de no repetición, ¿no? Que no vuelva a suceder. En nuestro caso, en el caso español, esa garantía de no repetición tiene que ver con que no vuelvan los valores y las ideas que hicieron posible la muerte, ¿no? De eso hablamos cuando hablamos de garantía de no repetición en nuestro caso, ¿no? Fijaros, lo contaba antes que estaba con una amiga, en el año 2005 hacemos la primera exhumación con métodos científicos en Navarra. El día que vamos a exhumar a 7 personas de ese pueblo de Murchante que está en el sur, llamamos al juez de paz y a la Guardia Civil. Y el juez de paz me dice, muy bien, cuando metáis la pala y salgan los huesos, me vuelves a llamar. Yo digo, wow, qué bien, pues eso será que el juez va a preparar un auto que nos va a ayudar, ¿no? Efectivamente, metemos la pala y salen los 7 fusilados de Murchante, ¿no? Y el juez me dice, de acuerdo, y me cuelga. En el año 2005 exhumamos a 7 personas sin que nadie nos preguntara nada. Ese juez no me preguntó, ¿y tú quién eres? Ese juez no me preguntó, ¿y quiénes son? Y peor aún, ese juez en el año 2005 no me preguntó qué les ha pasado. En este país, en el año 2005, exhumamos a 7 personas sin que nadie nos dijera nada, sin que ninguna autoridad hiciera absolutamente nada. Uno de los casos más sangrantes que hay en Navarra son los asesinatos en el fuerte de San Cristóbal, que hay muchísimos andaluces que mueren de neumonía y tuberculosis, una de las cárceles más duras del franquismo, que estaba en Navarra. De 6.000 presos mueren 1.000, son asesinados 1.000. Hacemos la exhumación en el año 2009 y yo traigo unos cuerpos a Jaén, a Béjar, a Salamanca y a Ciudad Real, y los tenemos que llevar en nuestros propios coches. En el año 2009, 10 voluntarios de la Asociación de Familiares de Fusilados de Navarra cargamos nuestros coches de muertos y nos dedicamos un fin de semana a distribuirlos por toda España. ¿Cómo es posible que semejante responsabilidad recayera en gente voluntaria? Yo creo que esto dice mucho de cómo hemos tratado el asunto de la memoria histórica en nuestro país, y yo creo que también ahora es momento de abordarlo y de reflexionar críticamente sobre esto. Volviendo a Federico García Lorca y dejando el asunto de la muerte abierto para que luego precisamente sobre eso podamos abrirlo, comentarlo, a mí también una de las cuestiones que más simpáticas me parecen de Federico García Lorca era lo gamberro que era con su propia familia y con su entorno. Ya sabéis que no existe, o creemos que no existe, la voz de Federico García Lorca, porque cuando había quedado para grabar la voz, la noche anterior había salido de juerga y se quedó dormido. Claro, no tenemos la voz porque había salido de juerga. Esto a él, en la residencia de estudiantes, en fin, le genera una tensión absoluta sobre todo con su padre y con su familia, ¿no? Que su padre exige constantemente resultados y que apruebe, ¿no? Con esto ya termino la presentación y termino también el libro. Una de las cartas que mejor resumen quién era Federico García Lorca es una que le escribe a su padre después de una crisis de estas, como os he comentado, y dice Federico, y con esto termino: a mí ya no me podéis cambiar. Yo he nacido poeta y artista, como el que nace cojo, como el que nace ciego, como el que nace guapo. Dejadme las alas en su sitio. Hecho por Salva, por Salvador Gracias. Pues son imágenes del pueblo y algunas norqueanas para que tengan un recuerdo también de su paradigma de Gracias. Os preguntaréis qué pollos hace un asturiano hablando de vuestras cosas. ¿Están implicados pollos? Sí. Está saliendo gran alimento. Sí. Empecé a interesarme por la historia de los maestros con una historia que hay en Asturias de un matrimonio de maestros que fueron fusilados también.
y cuya hija también, igual que Nieves, tenía 93 años me parece, sigue buscando los restos de sus padres. Empecé a investigar un poco el tema del corpus del maestrazgo y enseguida me encontré con un rostro a través del libro de Paco, de Villares. Y me pareció interesante partir de este personaje por varias cosas. Una, primero para escapar un poco del localismo que no sé si es solo una cosa de Asturias en todas partes, la manía que tenemos de hablar solo de lo nuestro. Parece que en Asturias solo pasó la guerra país y en otros sitios no pasó nada. Entonces quería dar un enfoque nuevo y otra perspectiva más global para tomar un poco conciencia de que aquellos hechos pasaban en todas partes y al mismo tiempo, ¿no? Y por otro lado, claro, el factor Lorca, que hizo que tanto Luis Coro como los banderilleros pues, cayeran en el olvido durante un montón de tiempo, porque solo se hablaba del poeta, que bien, nadie le quita trascendencia ni mucho menos, ¿no? Pero como decía el tío por la mañana, como decía Paco, todos merecen por lo menos un canto, ¿no? Y la memoria pues, no es tanto un derecho de las víctimas como un deber de los vivos. Creo también que era interesante empezar a pensar en hacer un homenaje en traza a todos los maestros y maestras, ya no solo los que fueron represaliados por el régimen franquista, sino a los que hoy día también siguen viendo la educación camino hacia la libertad, la igualdad y la justicia social. Y nada, el vídeo, ¿cuánto ocupa el vídeo? No tiene mucha vida tampoco. Esa gente se me tocando, yo y dos músicos de Asturias. Protagonismo se liga un poco el espacio. Lo grabamos en el Museo de la Escuela Rural de Liñón, en Asturias, que tiene una réplica muy bonita de una casa del maestro de la época y dos aulas, la republicana y otra de la franquista. Por temas de espacio y de luz, lo grabamos en la franquista. Me tocó quitar la foto del innombrable de la pared, pero es refrescante, como meter ahí caramelos de menta en la boca, ¿no? Sí. Y la cruz. La cruz me dio un poco más de rollo porque ya sabéis que en 1936 hubo una ley del Ministerio de Educación que combinaba a los maestros a retirar las cruces de los aulas. Muchos eran católicos, no lo quitaban con convencimiento, sino que le mataban. Y aún así fue un pretexto para cargarse a muchos de ellos. No sé qué más contaros, os pongo el vídeo y nos vemos.
en los sueños de un tranvía y en la flor de mejorará, una flor que siempre había sido tan indiferente y ahora está republicana. Les sobraba un zapato de Dios para corregir la ecuación antigua de las manos que mi vida siguiera hoy, y después de todo aún no sabemos dónde están los nombres que nos faltan, ni cómo cantaría un gallo negro al retorcerle la garganta. Pues a ver, ¿qué os voy a tocar? Pues voy a tocar una canción que habla un poco de legados, ¿vale? Cuando tiramos la pata, dejamos una huella, dice. En función de nuestros actos en vida, pues más grande, más pequeña, más bonita, más fea, tal. Esto cuenta un poco dos historias distintas de lo que pasa cuando dos perfiles distintos cambian de dimensión. Se llama Vida y Muerte, pero todo el mundo lo conoce como el payaso. ¿Escucha por ahí? Cuando un payaso se muere se va a un cementerio con un balancín. Las niñas llegan corriendo a jugar con la muerte flotando alrededor y cantan con aire feliz y bailan los pies del enterrador. El viejo ciprés cambia de color, las trapecistas de luto guardan un minuto de pies en el suelo y el faquir se pone como señal de duelo. Las flores secas disparan al sol, selvas de agua que rompen la luz, y se maquilla un enano mirándose al mármol de cualquier panteón y canta con aire feliz. Y sobre una cruz se posa un gorrión, el mago echa a andar, agita el bastón y brota el jardín con una explosión y por fin empieza la función. Hans el forzudo aparece, llevando en su espalda con paso constante un ataúd preparado para contener zapatos gigantes. Lo deja en la sepultura y se va. Hans no se encuentra en los sitios donde no haya un bar. Cuando un fascista se muere se va a un cementerio y ya. No sé, igual me ha hecho yo aquí otra vez a entregar.
Cachorro de tranca, pero ya te toca. Bueno, ha sido un placer tenerte por aquí estos días. A mí también. Ya era un poco de vida, ya lo sabes. Se me hizo una moto, ¿no? Asturiano, claro.